Bienvenidos sean todos, colegas y amigos de la región, a esta segunda edición del Curso Internacional de Puericultura, una iniciativa del doctor Jorge Martínez de Costa Rica, a la que hemos estado ligados desde el principio y que nos ha dado muchas satisfacciones. Ponernos en contacto con ustedes a través de esta vía sigue siendo importante, porque nos da la oportunidad de compartir información de valor para la práctica diaria de la que se benefician cada uno de nuestros pacientes. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten tanto como nosotros la entrega de este segundo curso. Pues me corresponde a mí iniciar esta vez el curso y es todo un honor para mí. ¿Y qué mejor manera de comenzar a hablar de puericultura que hablando de leche humana? Y en esta ocasión, de uno de los últimos retos a que ha sido ella expuesta. La leche humana es el mejor alimento para cada ser humano que nace en el mundo, no importa sus circunstancias. Y de nuevo, veamos si pasó la prueba. Les comparto mis conflictos de intereses. La nutrición durante el embarazo, para la salud materna y para el crecimiento y desarrollo del niño, ha sido muy bien establecida desde hace mucho tiempo. Y le damos mucha importancia al aumento de requerimientos necesarios durante este periodo, porque sabemos que de él va a depender la expansión de volumen plasmático y de tejidos maternos y también el crecimiento fetal. Pero hay otro punto que es vital y es la preparación para que esa madre pueda ofrecer el mejor alimento a su próximo hijo. Prepararse para una lactancia exitosa. ¿Y qué significa esto? Porque durante el embarazo, cuando estamos en barriga de mamá, la alimentación y la protección las recibimos a través de órganos que se forman en particular para el embarazo, como la placenta y el cordón umbilical, y van a pasar directamente a torrente sanguíneo. Pero el solo hecho de nacer hace que este paso de alimentación y de protección sea directamente a un intestino que de por sí es inmaduro. Y a través entonces de otro órgano que si bien no se crea durante el embarazo, sufre transformaciones que lo hacen capaz de servir para estas funciones. Y me refiero a la glándula mamaria, a través de la cual, por cambios hormonales y muchos otros que han tenido mucho que ver con la evolución antropológica, se convierte en la vía de llegar directamente al intestino del bebé, ofreciéndole por esta forma una cantidad de elementos que todavía el niño necesita para terminar de entrenarse y crecer y desarrollarse de una manera adecuada. Hay que recordar que el niño en estas épocas de la vida todavía no es capaz de defenderse por sí solo y que todo el primer año es una gran ventaja de oportunidad para el desarrollo de la inmunidad innata, esa que traemos de fábrica, y de la inmunidad adaptativa, que será esa que se desarrolla cuando el niño se expone por sí mismo a una variedad de antígenos y situaciones y que tiene la capacidad de memoria. Por eso es tan importante desde el principio recibir factores de protección, porque si bien mamá se ocupa de una parte todavía en los primeros 6 meses de vida, esas defensas se van a formar directamente cuando nos pongamos en contacto y podamos entonces hablar de una inmunidad adaptativa efectiva. Pero vayámonos un poquito más atrás, porque hablábamos de nuevos órganos que se forman, de órganos que se transforman durante el embarazo. Pues ya en otra ocasión, cuando les hablé de leche humana en el primer curso de puericultura, hablamos muy por encima de la antropología de la leche humana. Y aquí me quiero detener un poquito más. Se ha demostrado a través de investigaciones por arqueólogos y en particular del famoso investigador Oftedal del Instituto Smithsoniano, que la lactancia precede tanto a la placentación como a ser mamíferos. ¿Quiere esto decir entonces que aparentemente la lactancia nos convirtió en mamíferos?
trajo toda una serie de transformaciones que nos llevaron a cambios trascendentales a través de la evolución. Estas primeras secreciones no tuvieron un valor nutricional, sino un valor de protección del huevo, que era la manera en que se reproducían aquellos primeros antecedentes de los mamíferos. Pero esa evolución de la lactancia tiene un origen muy, pero muy temprano. Y no solamente comenzó como protección y evolucionó luego a nutrición, sino que también tuvo que ver con toda la variedad de especies, tanto en la tierra como en el mar, de los mamíferos que conocemos en este momento. Y no solo eso, sino de la evolución de cada uno de los componentes de la leche, de las proteínas, de sus grasas, que tanto tienen función nutricional como inmunológica, e incluso de la producción de un azúcar en particular de la leche. Y me estoy refiriendo a la lactosa. No solamente la composición de la leche evolucionó con el tiempo, sino también las articulaciones, la contextura ósea y las formaciones dentarias, porque hubo toda una serie de adaptaciones para adaptar el tipo de alimento que recibíamos desde el inicio. Es así entonces como vemos que de un antecedente común como la amniota van a venir toda una variedad hasta llegar a los mamíferos, teniendo los euterias y las meaterias y los monotremas, que tienen diferencias importantes porque unos tienen placenta, otros son los marsupiales que tienen una bolsa como los canguros y los que se reproducen por huevos. O sea que ha intervenido también en el momento en que nacemos, ya sea vivos o a través de un huevo. Es por eso que cuando hablamos de que la leche humana, de que la leche que porta cada uno de los mamíferos es un alimento especie específico, no estamos hablando de una sencilla frase, sino de toda una gama de situaciones que han transcurrido con el tiempo y que han tenido mucho que ver con la equidad y con la resiliencia a través de la evolución de los seres humanos. Tenemos muy cerca esta época y todos los que estamos frente a la pantalla vivimos esa circunstancia de incertidumbre ante un nuevo virus que produjo una nueva enfermedad, la pandemia por COVID-19, una pandemia porque se extendió a cada uno de los continentes de nuestro mundo. Debido a la alta tasa de dispersión, se convirtió rápidamente en una emergencia de salud pública, afectando no solamente la salud, sino las economías globales y todas las sociedades. Ya a partir del marzo 11 del 2020, fue considerada como pandemia. Las vías de transmisión fueron bastante variables y hubo mucho miedo al principio por incluso muchas vías que al final, a través de la evidencia, no se consideraron reales. A través de los estornudos, de la tos, de inhalación de aerosoles y de fomites, podía transmitirse la enfermedad. Pero no todo el mundo la iba a padecer de la misma forma, porque las presentaciones clínicas variaban desde un paciente asintomático hasta tener síntomas leves o síntomas muy severos y hospitalización que podían llevar a la muerte. Algo que siempre estuvo ligado al comportamiento de la presentación clínica era el estado de inmunocompetencia de las personas. El impacto de la pandemia por COVID-19 afectó a todos los países, tanto a los de altos ingresos como a los de medios y bajos ingresos, como son la mayoría de nuestros países, en cada una de sus esferas. Tuvimos problemas con la adicción a pantallas, faltamos a la escuela, la salud mental se vio seriamente afectada y el aislamiento social, que fue una medida que se impuso ante la facilidad de dispersión de la enfermedad, tratando de disminuir contagios, se convirtió en todo un experimento social para nosotros los humanos que nunca habíamos vivido. Pero como siempre, aunque todos nos afectáramos de la misma forma, no todos tenemos la misma capacidad de recuperación. Y en ese grupo entran nuestros países.
Desde esa época se empezó a hablar, y este es un editorial que apareció en el 2020, de cómo se esperaba que los efectos adversos de la pandemia por COVID-19 no solamente se iban a limitar a sus síntomas, sino que iban a ser ampliados a otras esferas con multitud de problemas físicos, mentales y sociales, que es realmente lo que estamos viviendo todavía en esta época después de terminada. Y en la práctica nutricional, de una manera enfática, el impacto en lo que es la desnutrición infantil y la mortalidad. Una situación abrumadora porque la desnutrición está muy relacionada con todo lo que es económico y social, con un aumento marcado de la cantidad de pacientes desnutridos en nuestros países. La cantidad, el nivel de pobreza aumentó de una manera realmente vertiginosa, y un problema viejo que todavía no habíamos resuelto, que al contrario se ha convertido en una doble carga y hasta triple carga de enfermedad, se puso frente a nosotros en primera línea ante la pandemia. Al hablar de nutrición, entonces, y de déficits nutricionales, ya sean por exceso, por defecto o por exceso, hablar de malnutrición, se afectó entonces mucho todo lo que es respuesta inmune, porque los nutrientes son uno de los factores más importantes para determinar la capacidad de respuesta inmunitaria de nosotros como seres humanos. Y la pandemia, entonces, en ese sentido, cuando hablamos de nutrición, la afectó en todas sus vertientes. Y en este momento, como nos estábamos enfocando en leche humana al inicio de la vida, hablaremos del impacto y de cómo la leche humana fue evaluada a través de estos procesos para demostrar que podía también seguir siendo un comportamiento nutricional óptimo durante esta situación. La pandemia por COVID-19 impactó la lactancia humana y todos los cuidados alrededor del nacimiento, incluyendo el apego precoz y los bancos de leche. Pero ¿por qué decimos que tradicionalmente la leche nos protege? Porque el impacto que ha tenido en la salud pública mundial no tiene precedentes y se considera como intervención nutricional la única que abarca todo el continuo de la infancia, aumentando la supervivencia del niño. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan el inicio temprano de leche humana, lo que llamamos el apego precoz y el contacto piel con mamá, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y el acompañamiento por alimentos complementarios a partir de los 6 meses hasta los 24 meses o más, de acuerdo a cómo lo consideren la mamá y el niño. Porque esa leche humana también es considerada una fuente importante de inmunidad, tanto pasiva como activa para los recién nacidos. Lo que se consigue a través de toda una variedad de elementos bioactivos que van a entrenar adecuadamente al sistema inmune y que son la garantía de que los bebés amamantados tienen un riesgo de mortalidad mucho menor, 2.2 veces menor, frente a los niños que no son amamantados o que reciben fórmula infantil, en cuanto a en lo que se refiere a enfermedades infecciosas, en particular gastrointestinales y de vías respiratorias. Y comencemos por el primer contacto con el niño. La leche humana no comienza siendo una leche madura desde el principio. Por eso tenemos que hablar un poco del calostro cuando nos referimos a protección. El calostro es el líquido precursor de la leche humana, que muchas veces está presente incluso desde el embarazo. Es segregado por las glándulas mamarias y va a proporcionar al bebé a los inicios de la vida todo lo que necesita en esos días de inicio, en los primeros días. Y ustedes se preguntarán por qué el calostro es tan diferente a la leche de transición y en particular a la leche madura. Pues resulta
que las uniones del epitelio de la mucosa de las mamas aún están abiertas, vamos a decir que siguen permeables. Siempre decimos que el calostro es rico en muchos elementos de origen proteico y las moléculas proteicas son de gran tamaño, normalmente no pasan. Pero bajo esta circunstancia puede haber transporte paracelular de sustancias inmunológicamente activas desde la circulación de la mamá hasta la leche. Y por esa razón, después que esas uniones se cierran, que ya esa permeabilidad del epitelio no está, la composición cambia tanto y ya pasamos de calostro a leche de transición y a leche madura. El calostro también tiene unas características particulares que lo hacen tener un rol muy importante en la transición de la nutrición intrauterina a extrauterina. Es muy fácil de digerir. Tiene propiedades laxantes que hace que el niño pueda eliminar el meconio en las primeras 24 horas. Su volumen escaso lo hace fácil para el sistema de succión de glución en el que el niño todavía no está bien integrado con respecto a entrenado con respecto a la respiración. Hay muchos factores de crecimiento que van a estimular la modulación de los sistemas propios del bebé. Y además, ese poco volumen y su baja osmolaridad hacen que el riñón inmaduro del niño lo pueda manejar muy bien. Por lo que se establece un proceso de continuidad desde la alimentación intrauterina hasta la extrauterina sin mayores desventajas. Entonces, esos altos niveles de proteínas funcionales, porque no estamos hablando de proteínas para crecer y desarrollarnos, sino con funciones bioactivas y otros muchos elementos como la IgA secretora, los oligosacáridos de la leche humana, la lactoferrina, lisocimas, citoquinas pro y antiinflamatorias y esos factores de crecimiento van a tener funciones de protección ante microorganismos y entrenamiento y maduración del sistema inmune de mucosa de una manera adecuada para que pronto ese niño pueda ir defendiéndose por sí solo ante la exposición a nuevos antígenos. Pero a pesar de todo este conocimiento, si ustedes ven este gráfico, van a notar qué insuficiente es la toma de calostro en el mundo. Y les señalo en particular nuestra región de Latinoamérica, en la que anda solamente por un 55%. La toma de calostro, el apego precoz, el contacto piel con piel, tienen un valor que ningún niño en el mundo debe perderse. Pero yo les hablaba de algo muy particular, y es que al principio, como el niño no va a producir su propia IgA secretora para protegerse, la recibe de la mamá. Esto significa que esa IgA secretora es producto de la inmunidad adaptativa de la madre. Y me encanta describir este mecanismo, porque mamá siempre se sale con la suya, aún con el bebé fuera de su panza, para ofrecerle cuidado y protección. Si mamá se expone a un inóculo de patógenos y eso llega a su intestino, estos patógenos a través de las placas de Peyer son detectados y esos antígenos van a inducir a los linfocitos a producir IgA. Recuerden que el sistema inmuno de mucosas, comandado por el intestino, por las características que conocen ustedes de la mayor cantidad de células plasmáticas que en otros de todo el organismo, se comporta como jefe de un sistema que, aunque anatómicamente está disperso, funcionalmente actúa como uno solo. Esa IgA es producida a nivel de la glándula mamaria de la madre y va a pasar a la leche, y de la leche va a llegar al intestino del bebé. Me encanta la forma y este mecanismo, que es conocido desde hace muchísimo tiempo, le garantiza a uno entender cómo una de las formas en que la leche humana nos ofrece tanta protección.
Pero quizás ustedes sienten que me he alejado mucho de hablar de leche humana y COVID, pues entonces vamos a ir haciendo las conexiones. De todos esos elementos bioactivos que yo he ido mencionando, los anticuerpos fueron los primeros elementos de este tipo descubiertos en la leche humana. En 1892 se descubrió que podía haber transferencia de inmunidad desde la mamá hasta el hijo. Ya en el 1903, ese efecto se atribuyó a los anticuerpos de la leche humana y en el 1905 se reconoció que había una diferencia en muchas cosas y en particular en el microbioma entre los niños alimentados con leche humana y con fórmula infantil, muy relacionado con la frecuencia de infecciones gastrointestinales, es decir, riesgo de morbilidad y aumento de mortalidad por estas enfermedades. En particular, esos primeros anticuerpos descubiertos fueron los relacionados con la IgA y en particular la IgA secretora. Es el más abundante en la leche humana, alrededor del 90%. En el calostro alcanza hasta 2 gramos por litro, pero en la leche madura todavía se mantiene alrededor de medio gramo por litro. Se digiere parcialmente y cuando se digiere el producto de esa digestión se producen péptidos bioactivos que tienen beneficios para la salud y el resto se van a excretar de manera intacta. ¿Cómo trabaja esta IgA? Va a proteger al bebé inhibiendo la unión de patógenos a sus receptores en las células intestinales, ya sea disminuyendo la virulencia del microorganismo por aglutinación o atrapando a los microorganismos dentro del moco y luego a través de la peristalsis con un aclaramiento posterior y excreción. No es la primera vez que se encuentran anticuerpos, o sea, los anticuerpos IgA están presentes como protección, pero se han encontrado también anticuerpos IgA específicos contra virus, como por ejemplo el virus sincicial respiratorio, el virus de la inmunodeficiencia humana y más recientemente contra el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por COVID-19. Veamos cómo estaban las cosas con respecto a lactancia humana antes del COVID. Por datos de Sankar y colaboradores, solo el 43% de los recién nacidos del mundo son puestos al seno dentro de la primera hora de vida, apego precoz, calostro, y 40% o menos duraban 6 meses con lactancia materna exclusiva. De acuerdo a los datos de Víctora y colaboradores del 2008 de las series de Lancet de alimentación materna e infantil, apenas un 37%, o sea, un poquito menos de 40%. Y cuando vemos indicadores claves de lactancia humana en los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a ir viendo toda una variedad de porcentajes desde el niño que se expuso desde temprano, el que llegó a los 6 meses, al año, y por último, un porcentaje muy alto de niños que son expuestos en los primeros 2 días de vida al seno materno, pero también a alguna fórmula infantil. Con la situación del COVID-19 y conociendo el comportamiento de la leche humana ante otros virus, se crearon protocolos de bioseguridad y la Organización Mundial de la Salud no se hizo esperar con sus recomendaciones. Todos recordarán estos diagramas porque creo que todos los recibimos en nuestros correos para poder orientar a nuestras madres a cómo mantener la lactancia durante esta situación. Pero la verdad es que estábamos ante un problema nuevo, no podíamos hablar con toda la seguridad y la evidencia se fue imponiendo poco a poco. Además de la Organización Mundial de la Salud, otras instituciones muy relacionadas a lo largo del mundo apoyaron a la lactancia materna y a que se mantuvieran los cuidados prenatales adecuados, porque lo que se ponía en riesgo era demasiado importante. En nuestra región, en particular, tuvimos este excelente manual, la guía operativa para la toma de decisiones en la emergencia por
COVID-19, que nos sirvió de apoyo como protocolo de bioseguridad ante una situación que cada vez se hizo más difícil. ¿Y cuál fue el escenario que vivimos? El apego precoz, el contacto piel con piel y la estrategia madre canguro disminuyeron casi a cero. En muchas de las unidades de cuidado intensivo neonatal, los padres no podían visitar o si lo hacían era de una manera muy restringida. Los prematuros corrieron más riesgo de enfermarse y de tener enterocolitis necrotizante, una enfermedad muy relacionada con el tipo de alimento y con otros desenlaces negativos, que se ha demostrado a lo largo de muchos hospitales en que el apego y la lactancia humana son el único alimento. Y como si no fuera poco, la segunda opción, la leche de banco, las donaciones en los bancos también se vieron muy, pero muy disminuidas, a pesar de que sabíamos que con una extracción cuidadosa y manteniendo la higiene se podían mantener. Muchas de las recomendaciones giraron alrededor de esto que les muestro en este cuadro ante una mujer que pudiera estar enferma. Una mujer con sospecha o con la enfermedad confirmada que estuviera en óptimas condiciones, podía facilitarse el apego precoz siempre que hubiese un lavado de manos adecuado, el uso de mascarilla, todo por la idea de evitar la separación por las consecuencias negativas que trae y evitar el riesgo de transmisión. Pero esta decisión siempre tenía que tomarse junto con la familia y manejarla de una manera muy individual, ofreciendo la evidencia científica que tuviéramos hasta ese momento, teniendo siempre en cuenta que los papás tuvieran el deseo y la intención de hacerlo y tener su aprobación, y además que el hospital donde estuviéramos tuviera toda la logística establecida para que los protocolos se cumplieran a cabalidad. De acuerdo a cuál fuera el grado de enfermedad, también la recomendación iba variando. En el caso de que fuese necesario una separación temporal de la madre por empeoramiento de los síntomas, tener un soporte para la extracción mecánica y que no se perdiera la lactancia, manteniendo siempre las medidas de seguridad para evitar que el bebé se fuera a enfermar. Y siempre tomando en cuenta que si el contagio de la madre lactante ocurría después del nacimiento, se recomendaba mantener y promover el uso de la leche humana junto a los protocolos de seguridad, porque una cosa importante es que esos anticuerpos IgA estaban creados y no solamente podían proteger al niño, sino servirle como prevención si no estaban enfermos. La leche humana empezaba a dar muestras de que la podíamos utilizar y que seguía siendo nuestra aliada. La evidencia científica no se hizo esperar. Y si ustedes se fijan, este artículo es del 2020 y solamente se incluyeron 18 mujeres infectadas para evaluar la presencia del virus y si la mera presencia era un problema, porque empezamos a recibir reportes de que apareció el virus en la leche. A través de esta primera investigación, que tenía una N muy pequeña, encontraron que sí había presencia del ARN del SARS-CoV-2 en una muestra de leche de una mujer infectada, pero que al cultivarla no creció nada. El cultivo fue negativo. Entonces empezaron a buscar si este virus podía ser competente para la replicación y el resultado también fue negativo. Y las muestras de control que fueron enriquecidas con el virus competente para la replicación cuando fueron tratados por pasteurización Holder. Recuerden que hay dos procesos, unos que son por aumento de temperatura y otros por aumento de presión. No se detectó el ARN viral ni virus competente para la replicación. O sea que la evidencia empieza ya a apoyarnos como lo ha hecho con otras enfermedades virales. Ya 2 años después, en enero del 2022,
los mismos investigadores, con algunas excepciones, revisan la misma información, pero ya preparan una cohorte de 110 mujeres lactantes. Y si ustedes observan en el cuadro de la derecha, tanto los cultivos virales como la presencia de RNA fue negativa en cada una de ellas, por lo que van proporcionando datos que hablan de que hay una evidencia sustancial de que la lactancia humana en mujeres con infección comprobada o sospechosas no representan un peligro para los bebés. Otros estudios surgen en todo el mundo y en particular les traigo los datos del COVID Mother Story, que se relaciona mucho con el no riesgo por el contacto piel a piel y el manejo en la casa. Ellos encontraron que no hubo más contagios entre la madre y el lactante por tener contacto piel con piel, por amamantar directamente o por el alejamiento conjunto. Tampoco que no íbamos a evitar un contagio separando al niño al nacer, porque otros cuidadores podían también estar enfermos, tanto a nivel hospitalario como en las casas. O sea que con eso no íbamos, era más lo que perdíamos, más el perjuicio para el niño que el beneficio. Además de que fuimos viendo que en los lactantes la enfermedad se comportaba de una manera asintomática o leve y que la letalidad por sí misma era muy baja y que solamente se presentaba de una manera importante cuando estaba asociada a prematuridad extrema o cuando la madre estaba muy enferma. Vemos cómo a través de la evidencia, lo que habíamos vivido en otras circunstancias y claro, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, respaldaban que podíamos seguir con todas esas prácticas que se suspendieron y que perjudicaron a muchos niños. Pero las cosas no se quedaron ahí, porque sí, tenemos IgA secretora presente, IgA secretora específica, pero es importante también saber qué tiempo, la prevalencia que tienen esa IgA secretora y por qué tiempo se mantienen. Entonces, se hacen otros estudios, y estos son en Netherlands, donde las tasas de lactancia materna son bastante altas en relación a otros países del mundo. Y el primer ensayo le llaman COVID Milk Power Milk. Y es un estudio prospectivo de cohorte en el que se trata de determinar la prevalencia de esos anticuerpos IgA contra el virus en específico en mujeres lactantes en Netherlands. Y aquí vemos los resultados, tanto de prevalencia como del tiempo, que en resumen son estos. La leche de mujeres previamente infectadas se demuestra que contiene los anticuerpos específicos. Y no solamente que están presentes, sino que se mantuvieron al menos 10 meses después de confirmado el COVID-19. Entonces, encontraron que esa alta prevalencia de anticuerpos en la leche humana podría conducir a la inmunidad pasiva en bebés amamantados y puede servir como protección contra la enfermedad. Demostraron que la leche de esas madres que se recuperaron de COVID-19 contienen cantidades significativas de IgA específica por al menos 13 semanas después del inicio de los síntomas. Y que al exponer esta leche a dos tipos diferentes de pasteurización por aumento de temperatura o por aumento de presión, no se observó correlación entre los niveles de anticuerpos y la capacidad de neutralización, y estos anticuerpos siguieron siendo, desde el punto de vista de funcionalidad, efectivos. Surgieron entonces muchas controversias y muchos comentarios acerca de nuevas aplicaciones clínicas de la leche humana. Incluso ustedes recordarán que llegó a considerarse a utilizarla en otras edades para ofrecer protección. Pero imagínense, habría que hacer grandes concentrados y utilizar en particular leche humana que pertenece al niño de la mamá que la produce. Pero
sí se quedó claro que la donación de leche humana podía seguir siendo posible porque seguíamos teniendo protección, no infección y funcionalidad. Y esas estrategias preventivas de que les hablaba, aunque desde el punto de vista de evidencia eran posibles, desde el punto de vista práctico, no iban a poder resolver grandes problemas en otras poblaciones. Ya para ir terminando, no quise dejar de hablar un poquito de la vacunación contra COVID-19 y leche humana, porque fue otra circunstancia en la que muchas madres tenían el temor de que si estaban lactando podían afectar a sus hijos. Y como ustedes ven aquí en este estudio que les traigo, no hubo correlación entre la vacunación materna y los niveles de anticuerpos en el seno y la leche materna. Es decir, a la mamá vacunarse no se afectó ese nivel de protección a nivel de anticuerpos de la leche de su mamá. Todo lo contrario, la lactancia materna puede mantenerse durante la vacunación, no debe suspenderse, todo lo contrario, no está contraindicado durante la lactancia y debe ofrecerse si está indicada. Para ir concluyendo con esta parte, entonces, cambiamos muchas prácticas de alimentación durante la pandemia, pero realmente la evidencia nos ha demostrado que los componentes bioactivos de la leche humana, como frente a otros virus, siguen ofreciendo protección también contra el SARS-CoV-2 y que las madres pueden recibir vacuna para beneficiarse ellas y para beneficiarse sus hijos y que podemos seguir donando leche a los bancos e utilizándola de la manera en que regularmente se hacía. Acabamos de terminar la semana de la lactancia humana, la semana mundial. El lema de este año sigue siendo el mismo de los últimos: cómo hacer que las madres puedan trabajar y lactar, cómo hacer el amamantamiento más fácil. La leche humana nos ha dado respuestas en muchas circunstancias y, como yo les decía al principio, otra vez fue puesta a prueba y luego y de nuevo se comportó de una manera dinámica, fue respondedora, demostrando que es única e irrepetible y que nosotros como pediatras debemos velar porque sea el primer alimento que reciben nuestros niños por el tiempo preciso y luego acompañado de alimentación complementaria sin que esto signifique suspenderla. Les agradezco muchísimo por su gentil atención y espero que este curso les sea tan de provecho como el anterior. Muchísimas gracias.